forma de educación. Obviamente la matemática, podríamos decir física, química, cualquier materia de ciencias exactas, un resultado va a ser único, ¿no? Pero querer implantar, por ejemplo, que la educación sea igual que en esos países, ¿no? Es un poco complicado por el tema de, uno, la infraestructura, dos, incluso el clima es importante en esos lugares porque la educación se basa en ello. Por ejemplo, en Finlandia creo que tienen 6 meses de invierno y 6 meses de donde hay sol, pero por eso solamente estudian una cantidad menor a la que se estudia acá, porque acá tenemos que cumplir 200 días, donde aclaro que en la ley Avelino Signani muchos docentes se quejan que no pueden reprobar como antes a los estudiantes por más que no asistan, y si asisten, si no presentan trabajos, entonces, como decía algún compañero, estamos llegando a la titulitis, donde no nos importa el fin, sino llegar a ese medio directamente para poder titularnos. Y estamos hablando que antes, para salir técnico medio, técnico superior, eran 4 años, se ha bajado a 3. Para salir de la licenciatura entre 5 y 6 años, ahora es 4 años. Pero yo no lo veo como un problema. Yo veo el problema que acá queremos sacar profesionales de alguna forma en cantidad para que tengamos una mano de obra barata, ¿no? Y no de calidad. Entonces, eso, por más que tengamos, volvamos a esa cantidad de tiempo en los centros educativos, creo que vamos a seguir teniendo esa dificultad de que nuestros profesionales van a seguir siendo mano de obra barata y al final muchos tampoco ejercen su misma carrera, vienen y terminan realizando algo que ni siquiera han estudiado, porque el mismo mercado no les da las oportunidades para poder ejercerla. Entonces, para concluir este pensamiento, creo que hemos retrocedido en el tema educativo para mal, pero hay una luz de esperanza que al final, por más que tengamos el mejor sistema educativo, siempre depende de las personas, no depende tanto de eh, que tengamos una de las mejores universidades del mundo. Bueno, si vemos en los rankings, la mejor universidad de Bolivia es la UNSA, pero estamos muy por detrás de las otras universidades. Entonces, el cambio sería, bueno, el cambio sería, y dejo puntos suspensivos porque creo que no hay una respuesta para ello. Gracias. Sí, y hay que dar también ahí una autocrítica al propio Estado plurinacional cuando propone lo que es la ley Avelino Signani, cómo es que ha tratado de alguna manera de educar o reeducar a los propios educadores para que puedan ejercer esta especie de modelo que en última sea collage de un montón de pensadores y pensamientos de todo tipo, coloniales, indígenas y demás matices, que por un Frankenstein, que una propuesta sistémica como tal que no se ha desarrollado. Se sabe, por ejemplo, que en una de las últimas visitas que hizo Enrique Dussel hacia lo que fue el Estado plurinacional, estoy hablando de hace unos 10 años, un poco más atrás, en el que Dussel estaba dispuesto a dar una estructura de lo que era un sistema educativo para el país que en esos instantes estaba, diríamos, en boga de lo plurinacional como tal. ¿Qué hizo
el gobierno de ese entonces, la vicepresidencia que estaba auspiciando esos eventos y demás, el Ministerio de Educación y demás, nada. No le dieron, no les dio la gana de decir que Dussel venga acá y nos ayude. No era que Dussel iba a poner su programa de la filosofía de la liberación y ya, no, él estaba, dice, en esas instancias, pero al parecer al gobierno no le dio la gana porque de nuevo ya tenía previos contratos, vamos a llamarlos así, contratos en el, entre comillas de palabra, con otra gente para darles lo que siempre se ha reproducido en condiciones neoliberales y ahora plurinacionales, las famosas cotas de poder, las famosas consignas que en últimas, o particiones de poder a cada uno de los, vamos a llamarlos notables, elegidos y demás, que por último se han bien distribuido estas, por ejemplo, sin hablar mal, Patsy, ¿cuánto ha vendido de estos materiales cuando le ha tocado ser ministro de Educación? ¿Y cuánto se ha embolsillado de todo eso? Solamente como un ejemplo. Adelante, Juan Manuel, Noel y luego Anatoly. Bueno, yo quería tal vez, en base a lo que José decía, el rol de esta universidad dentro ya del ámbito práctico, yo vería tres vertientes, o sea, ciertas carreras que son necesarias para el ejercicio de la universidad o de la profesión. Yo me imagino que es carreras más especializadas, que son bastante pocas. Creo que en Cotacota había ciertos aparatos de estos de química que supuestamente eran únicos y obviamente aprender un conocimiento tan específico con un laboratorio y algo tan específico y profundo que no se puede hacer de manera autónoma es realmente necesario en la universidad. Pero hay otras carreras que simplemente no tienen esta carga muy pesada, esta especialización tan rigurosa como las carreras por ejemplo, se me ocurre ahorita carreras como psicología, odontología, o las de medicina, si bien necesitan prácticas, pero más que todo también se necesita la licencia y la abogacía también se necesita la licencia. Pero hay carreras que curiosamente se pueden aprender de manera autónoma y creo que todas las ciencias sociales son de conocimiento más propio, ¿no? Puede ser un autodidacta. El mismo Franz Tamayo era un ejemplo claro de eso, más allá de los privilegios que podría tener y las contradicciones que actualmente encuentran dentro de su vida. Realmente él era un ejemplo de cómo se formaba de propia voluntad, no necesitaba un instrumento eh, es regido por el Estado bajo una currícula bastante rigurosa que le enseña los temas. Él lo hacía de manera más propia. ¿A dónde quiero llegar con esto? Es que tal vez podemos hacernos una autocrítica, tal vez pensar que simplemente la culpa no es tanto del copiar del extranjero lo que funciona allá y aquí no, lo que fallen acá. También no es culpa simplemente de entender de que nuestra universidad está errada por culpa de un Estado. Es tal vez culpa de la misma sociedad. Es una propia tal vez negación o deficiencia. Uno cuando habla de la UMSA, siempre lo va a tener al final que relacionarlo con el consumo de bebidas alcohólicas. Se habría vuelto un canon ya dentro del universitario boliviano, que su vida universitaria tiene que estar fijada en los excesos, en consumo de alcohol, fiestas, drogas, tal vez madres solteras a los 18 años, o sea, prácticamente una vida de excesos y una vida que realmente no se puede responsabilizar eso netamente a una currícula, a un docente, sino que simplemente es algo más estructural que yo encontraría sus raíces en el liberalismo, que a partir de la hegemonía que tiene dentro de la producción, ya sea intelectual, de ideas, de formas de producción y del mismo ámbito laboral del trabajo, realmente lleva consigo un lenguaje más sutil, que tal vez es más propio con este modo de vida más libertino, más ajeno y con poca conciencia. Si yo me
voy a un ejemplo más práctico, tomaría el caso del universitario chino, donde es un sujeto más disciplinado, no tiene esta intención de discutir ni crear una tensión interna dentro de la universidad. Por ejemplo, nuestra carrera de filosofía es bastante tranquila, curiosamente, pero si uno ve ejemplos cercanos, el de Argentina o el de la UNAM, que hace unos años ha tenido un ámbito de protestas bastante duradero. Creo que ha sido 3 meses sin pasar clases porque creo que han subido en la matrícula, creo que menos de $1, y a partir de ahí han hecho una protesta política que ha prácticamente paralizado completamente los estudios. Entonces realmente uno ve que ese libertinaje, esa libertad, esa tendencia totalmente política que tiene, al final termina siendo contraproducente. Me queda una cita que Mansilla siempre afirma al inicio de sus clases, que dice que dentro de los 400 años que ha tenido la Universidad de la Pontificia de Chuquisaca, hasta el día de hoy no ha producido un pensamiento relevante, no ha sido el motor de una nueva teoría, no ha tenido un ámbito específico dentro de la teología, que era su primer inicio, tampoco ha tenido posteriormente un avance en las ciencias y en ninguna área específicamente, simplemente ha sido un motor reproductor. Y uno ve, por ejemplo, el caso argentino, la Universidad de Rosario, las universidades más del norte argentino, que han tenido, por ejemplo, teorías bastante interesantes, que han tratado de ver revoluciones dentro del mismo pensamiento tomista, que se ha vinculado con el pensamiento justicialista del peronismo, que han articulado movimientos políticos bastante interesantes fuera de todo y bastante originales, mientras que nosotros parece que hemos tenido un paso bastante previo que a partir de ahí ha quedado como un canon. A día de hoy, si elegimos autores nacionales, son bastante pocos los que realmente se los estudia. Estará Fausto Reinaga, a día de hoy es la que es más de moda, es Silvia Rivera. Son pocos los autores que han tenido esa intención de originalidad, y mayormente nos hemos quedado con un país que simplemente se ha ido a la vida de excesos, a la vida libertina, a la vida que no ha tenido este ímpetu ni este respeto mínimamente a su condición académica. El caso chino, repito, es para mí un caso bastante interesante, donde se invierte el rol, donde el ciudadano en su juventud se preocupa más en crear una figura de su vida a futuro. No es alguien que va a los excesos, es un proceso reverso, donde en la juventud se dedica a estudiar, a trabajar, es disciplinado fuera de todo, y el Estado de alguna manera fomenta también este respeto dentro de la misma institución, mientras que vemos acá en nuestro país que esto no ocurre, y ni siquiera en nuestro país, en Latinoamérica. Y si habría alguna intención de implantar un modelo chino, por ejemplo, a día de hoy, obviamente eso sería anticonstitucional, saltaría el discurso de los derechos humanos, saltarían las protestas enormes de discriminación, de no sé qué argumentos que simplemente impedirían, perdón, restringirían la libertad que podría tener este alumno que es más dado a los vicios. Y entonces tal vez nos falta un poco, tal vez, de, de disciplina y de autocrítica ante toda esta situación que estamos. Una síntesis quizás condensada de por qué es que esto funciona aquí o en China y aquí no, sería que ellos tienen un proyecto de país, ellos ya tienen la cosa bien planteada y que es hacer a China más grande. Listo. Nosotros, alguno pensaría, hacer a Bolivia más grande, si ni siquiera alguno cree en el proyecto boliviano como tal. Hola, hola, ¿están ahí? No, creo que Haynes ha tenido un problema en su conexión.
Solo para tal vez terminar de esto, lo que Haynes decía sobre el proyecto de país. Por ejemplo, hay la figura del Made in China 2025, que prácticamente es una política de Estado que ha creado China para de alguna manera configurar una industria tal vez masiva de mercados, pero que tenga un